Alberto y Santis que levanta centro. ¡Gol! ¡Gol de Antigua! Mire, mire qué locura, mire qué emoción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Semana del Campeón, programa número 3 en esta serie que dedicamos como un homenaje a los campeones del Torneo Clausura 2025. Ya es una tercera edición de este programa con los últimos 3 campeones que ha tenido el fútbol guatemalteco, y en esta ocasión, como lo hemos venido contando, pues le pertenece a la Antigua GFC, al cuadro colonial que alcanzó su quinta estrella, su quinto aguacate, el quinto título, que justamente nos acompañan acá hoy desde el palco del Palacio del Ayuntamiento, grabando este programa precisamente para hacerle ese homenaje, para platicar, para tener anécdotas, vivencias y todo lo que sucedió a lo largo del Torneo Clausura 2025 para llegar a levantar a quien nos acompaña acá, la Copa número 5 de la Antigua GFC. Como hemos tenido invitados, han desfilado los protagonistas de ese título para la Antigua GFC, hoy no es la excepción. Y hoy hablaremos con 2 estandartes del cuadro antigüeño, con 2 baluartes, con 2 hombres de confianza del director técnico Mauricio Tapia, que llevó a la consecución del quinto título. Hablo de Alexander Robinson, hablo de Juan David Osorio, a quienes le doy la bienvenida, muchachos. Juan David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya más tranquilo, nervioso. ¿Cómo estuvo este día complicado, no? Bueno, sí. Primero, gracias por la invitación. Qué buena idea la del programa de la Semana del Campeón. Me tocó ver las 2 anteriores y pues obviamente se te viene a la mente, algún día podría estar ahí o voy a estar ahí, siempre con el convencimiento. Y sí, con un poco de susto por todo esto de los temblores, pero bueno, aquí estamos. Se lo dijimos a Chucho, a Dewinder Bradley, para estar en la Semana del Campeón hay que ser campeón. Y ya les tocó a ustedes, es la tercera edición, arrancamos con Municipal, luego Xelajú Mario Camposeco, y hoy en la ciudad colonial con Antigua, de Antigua Guatemala, y qué mejor que platicar con vos también, Alexander, qué gusto saludarte. Felicidades a ambos, se me olvidó decirle a Juan David, pero felicidades a ambos por el título, segundo título de los 2 con Antigua. Pero hoy, para hablar de este específicamente, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, bueno, primero muchas gracias por el reconocimiento, la verdad que nos sentimos muy contentos. Y bueno, antes que nada, esperando que después de esta movida que tuvimos por acá en Antigua, esperando que las personas estén bien, que es lo más importante, que no haya noticias trágicas de lo que haya pasado aquí, pero después de eso, agradecido con el reconocimiento, la verdad que contento sabiendo que ya pasó, pero bueno, aprovechando el espacio y que estamos tocando nuevamente el tema, la verdad que estamos muy contentos con un torneo que nos costó muchísimo, que siempre estuvimos cerca y que hasta que por fin pues se nos pudo dar. Y es que en realidad la gente se preguntará por qué hasta ahora, y era muy complicado coincidir en el momento en que terminó el torneo. Fue un torneo muy ajetreado de miércoles, domingo, momentos de selección donde se quedaban sin los jugadores seleccionados. Fue un torneo de verdad que se jugó muy rápido, muy congestionado, y lógicamente los jugadores merecían este descanso, máximo ustedes después de todos los jugadores de los equipos, pero máximo ustedes después de haber sido campeones. ¿Cómo fue la resaca del título? ¿Hay resaca del título? ¿Hay memorias? ¿Hay recuerdos, Juan David, después de ese momento en el que se levantó la copa? A ver, para mí fue bastante especial porque el día de la final de ida acá en el Pensativo recibí una sorpresa muy linda, que fue mi hermana, que llegó de Colombia, me llegó prácticamente al camerino. Entonces, a ver, para mí, me preguntas que cuál es el primer recuerdo que se me viene así lindo de esta final, y es ese, ver a mi hermana en la cancha, ver a mi hermana montada en la tarima, en la chiva, es para mí lo mejor que me ha pasado en el fútbol, ¿cierto? Después de la nacida de mi hijo, pues que es algo bastante lindo, ese recuerdo y esa sorpresa que me dio mi familia y el club, es bastante bonito. Sí, nosotros hablábamos, y es un común denominador, ¿no? La satisfacción de ver a toda esta gente reunida en esta plaza, el tener que haber jugado la final de vuelta en condición de visita,
tantos factores, el viaje de allá para acá, que me imagino, y uno se enteró y todo, desde San Lucas para acá era una caravana inmensa. La satisfacción de darle el reconocimiento y darle a esa gente pues el título, entregarle el título por todo lo que pasa durante una temporada. Pero es importante, Alexander, la familia, ¿no? La que está siempre, que al final de cuentas, cuando no llega nadie, cuando no salen las cosas, porque hay aficionados fieles, pero hay otros también que cuesta y que es complicado con la afición. Pero la mejor afición, la familia, está en los más difíciles. Totalmente, la verdad que cuando se logra el campeonato, primeramente la satisfacción personal de cada uno, ¿verdad? Que cada uno ha sabido lo que a cada uno le cuesta, e inmediatamente uno empieza a pensar primeramente en la familia, bueno, el ver al grupo de compañeros contentos y gritando y todo, obviamente, ¿verdad? La euforia del momento, y ya cuando uno empieza a sentar un poquito cabeza, lo primero que uno piensa es justamente en la familia, en las personas que siempre están ahí, en los hijos, en las esposas, en las mamás, en los abuelos, etcétera, hermanos, todos los que están cercanos. Y ya cuando uno va sentando todavía más cabeza y ya termina uno de alistarse en el camerino, ya está pensando en venir para acá, ya uno, la verdad que empieza a tomar noción de la alegría que uno está generando también en todo un pueblo, ¿verdad? Ahí nos mandaban ya videos y fotos y aquí estamos esperándolo, y la verdad que el ver esos videos, esas escenas de todo un pueblo tan unido, que también lo había esperado con tantas ansias ese título, es increíble, esa sensación es lindísima, la bienvenida que nos hicieron desde la capital, nos venían siguiendo y venían dando apoyo. Desde Misco estaba la gente. Lindísimo, estábamos esperando y cuando llegamos aquí, ni para qué, era un mar de gente increíble, la Chiva ni se podía mover, y esa satisfacción pues queda no solo para ellos, sino muy grande para nosotros de poder venir y celebrárselos a ellos aquí en el parque y con todo este pueblo que se lo merecía El también. recibimiento, ¿no? Acá mismo, en este mismo lugar, las pancartas con los títulos anteriores, con las estrellas, con las copas, eso solo retrotrae. Y quería con Alexander primero, porque justo acá a mi derecha tengo la de la Apertura 2015, que fue la primera que ganás, Sí. y acá la del Clausura 2025, que ha sido la última que ganás con este equipo de Antigua GFC. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La primera tiene un sabor especial, esta es diferente. ¿A qué sabe una y otra, Alexander? Todos los títulos son especiales, todos tienen su toque, su sabor sí. especial, todos. Y sin duda, bueno, obviamente la primera de la institución fue un campeonato histórico, era la primera que se lograba. Lo logramos ganar acá en casa, entonces la celebración fue increíble desde el estadio, ya estábamos topados de aguacateros, y el venir acá, el mismo recibimiento fue increíble. Y este último también pues tiene su toque especial porque costó tanto. Veníamos ya campeonato tras campeonato, estando cerca y estando ahí, y se generaba una ilusión, no solo en nosotros, sino en la gente, y ilusionados, pero no llegábamos, ilusionábamos, estábamos cerca y nada, y hasta que por fin se dio, como lo dije al principio. Entonces fue como también un alivio para todos de saber que se venía luchando desde hace bastante tiempo ese nuevo campeonato y que por fin se dio. Entonces la verdad que todos tienen un sabor especial, todos tienen un recuerdo especial también en el corazón de cada uno de nosotros, y bueno, y yo contentísimo de poder ser parte de la historia del club, ¿verdad? Sí, yo creo que también esto es un detalle no menor, el hecho de no es tu primera copa con Antigua, es la primera copa de Antigua como club, y esa es algo muy especial. En ese entonces se llamó el Rey de las Aperturas, vino la de la Apertura 16, la de la Apertura 17, pero había que ganar una del Clausura, y esa te tocó a vos, contra Malacateco, la del Clausura 2019, también en casa, que ese tiene un toque especial. Ya vamos a hablar de ganar en casa ajena, donde se ganó, contra quién se ganó, pero esa del 2019 también tiene un sabor especial. Sí, bastante. A ver, para mí fue especial porque venía de haber descendido con Marquense Sí. un año justamente anterior, donde cuando te pasa eso, tu autoestima como jugador se va al piso, tu confianza se va al piso. En ese momento pensás que nadie te va a llamar, Sí. pero bueno, dentro de la cancha personalmente me fue bien y recibí el llamado de Antigua. Y fue un año en el que para mí fue la consolidación de mi carrera.
y consolidarlo con un título es bastante lindo, ¿cierto? Tan difícil que fue el partido de ida, me acuerdo en Malacatán, en ese momento todavía se jugaba al mediodía. Durísimo. Y todavía con la cancha no había sido no remodelada. estaba la cancha nueva, la alfombra, correcto. sí. Sí, fue duro, pero bueno, se ganó allá. En ese momento teníamos un equipo, un plantel espectacular. Y bueno, para mí fue especial y se me viene a mi mente eso, porque después de haber estado como en lo peor que puedes pasar como deportista o futbolista, a estar en lo mejor que te puede pasar como deportista y como Es futbolista. una montaña rusa en un Correcto. corto tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, para mí fue bastante especial por eso, por ese caso. Pero como dice Robinson, todos los títulos tienen algo especial y para mí fue ese. Sí, definitivamente. Y llegar a ¿qué pasó a lo largo de la temporada, Alexander? A lo largo del torneo, porque yo pienso que Antigua venía de procesos importantes, de los que decían, se quedaban ahí a un pasito, aquella con Cobán, después la de Shela, la eliminación en semifinales acá contra Misco, porque el proceso de Dwight había sido interesante, había sido bueno, me parece. Lo de López también había sido muy bueno, lo que lograron a nivel internacional con él también. Pero parece que viene quien está hecho para ser campeón con Antigua y se logra eso. ¿Qué pasó a lo largo de este torneo? ¿Qué tanta transición hubo? ¿Qué tanto cambio hubo en el plantel para lograr el objetivo? Bueno, eso fue un punto muy clave, importante, ¿verdad? Que acabas de mencionar, la llegada de Mauricio. El conocido mago vino y con su varita tocó, ¿verdad? Y pudo consagrarse con un campeonato más. La verdad que veníamos de recibir mucho halago de qué bien que juega Antigua, qué bonito, y siempre estábamos cerca. No, el internacional, qué buena participación, y que fue buena y que nos hizo tener un nombre todavía más fuerte en Centroamérica, y fue muy bueno, pero no pasaba nada. Llegamos a semifinal y quedamos. Con Misco jugaron mejor, pero no pasamos. Con Cobán llegamos a la final, teníamos todo y no ganamos. Aparte era cierto, era un equipo que jugaba bien en todas las canchas. Jugábamos bien. Y llegó Mauricio y puso de su parte táctica. Nos quitó algunas cositas también que teníamos, que para nosotros era bien, pero él nos decía que para ganar había que quitar ciertas cosas de lo que veníamos haciendo bien. No nos quitó todo, obviamente. Y bueno, nos dio sus directrices. Creo que el equipo siempre ha sido un equipo muy receptivo, siempre con cualquier entrenador que llegue, un equipo súper sano. Y con las indicaciones que él nos dio, pues la verdad que el equipo lo absorbió bastante bien y bastante rápido, porque él es un técnico muy táctico y a veces los equipos duran un poquito en encontrarle la vuelta a lo que es el profe, pero bueno, ya habíamos algunos que lo conocíamos y demás. Creo que eso, la llegada de compañero aquí, no porque esté aquí, pero la llegada de Juan también nos vino a dar ese apoyo importante que ocupábamos. No solo en zona defensiva, sino a nivel de equipo también, y nos dio esa solidez. Y creo que todos esos detallitos pues se vinieron sumando y sumando para bien, que vinieron al final pues con el resultado final de un campeonato, ¿verdad? Pero creo que el toque que dio el profe de quitarnos eso estamos bien, pero no pasaba nada. Él llegó y dijo, no, están bien, sí, pero no, nos mostró una estadística muy interesante. Que todos abrimos los ojos y nos dimos cuenta de una cosa, que son detalles de camerino, pero ya pasó y se puede mencionar. En su momento, cuando se decía que jugábamos bien y todo, no le habíamos ganado ni a los grandes ni a los que posiblemente eran candidatos al título. No le habíamos ganado, o empatábamos o perdíamos, pero no le habíamos ganado. Y llegó el profe y en medio del campeonato llegó y nos sentó y nos dijo, se han dado cuenta que ya con 4 de los 5 que son posibles candidatos al título ya les hemos ganado. Se están dando cuenta de que lo que yo les vengo a decir está valiendo la pena y nos puede dar resultado. Entonces son cositas que al final uno abre los ojos y le hace pensar a todo el grupo, mira, pues tiene razón, vamos por buen camino. Y bueno, eso más, como le digo, la llegada de Osorio, y el grupo estaba súper compenetrado y convencido de que podíamos lograr
dio al traste con un campeonato que lo estábamos esperando hace tiempo. Para ser un buen director técnico, yo siempre he pensado que los grandes directores técnicos no solo son expertos dentro del terreno de juego, en la táctica, en el juego, en el sistema, sino que trabajan muy bien esto. Sí. Lo trabajan muy bien personalmente y se lo hacen trabajar o se lo trabajan muy bien a sus jugadores y le transmiten ese liderazgo. En tu caso, este es un programa muy de hombre de confianza de Mauricio Tapia. Tapia decía al final del partido en el Estadio del Trébol, con Robinson en mi equipo siempre, con Alexander en mi equipo siempre, sos muy de su confianza, y a vos, Juan David, te demuestra que sos un hombre de su confianza también, y te trae acá, de no haber estado jugando en Liga Mayor, te trae, y a todos nos sorprendió en algún momento, dentro del análisis y demás, tu llegada a la Antigua, pero 2-3 partidos, y aparte llegás a ser titular, a empezar a tener minutos, y en 2-3 partidos demostraste por qué Mauricio Tapia te trae, y al final con el periódico El Lunes hablamos y se demuestra Claro. con esto, pero es esa confianza que transmite, que te ayuda dentro del terreno de juego también. Sí, a ver, yo, bueno, al profe ya personalmente le di las gracias por el llamado, se sabía bien la situación por la que se estaba pasando en Primera División. Es un técnico que yo lo sigo desde que llegué a Guatemala, porque siempre quise ser técnico, quiero ser técnico, bueno, ya me gradué como técnico, pero bueno, me quedan unos años de jugar al fútbol. Pero siempre se lo expresé de que me llamaba mucho la atención su metodología, me llamaba mucho la atención su modelo de juego. Y hay algo que yo le agrego a todo lo que dijo Robinson. Yo llegué al equipo ya al final, pero siempre seguí a la Antigua de Tapia por lo mismo, de que siempre me llamó la atención su modelo de juego. Y agrego de que es un técnico que no tiene miedo, es un técnico que te inyecta eso que te dice podemos hacerlo. De ir por más siempre. Y no solo con las palabras, sino con los hechos, como acaba de decir Robinson, con las estadísticas. Es un técnico que es muy inteligente, y cuando se dio la salida de Santiago Díaz, pues bueno, él necesitaba a alguien para allá, y sabemos que es un técnico bastante especial en la parte táctica, entonces él no podía traer un jugador que no conociera su modelo de juego, que él no conociera al jugador, porque se termina el torneo y apenas el jugador está entendiendo su modelo de juego. Se pierde ese tiempo, porque ¿no? se pierde ese tiempo. Entonces, bueno, él puso mi nombre, todo se dio para el sí, y de ahí para adelante pues ya todo se sabe. Yo llegué, primero que todo, me adapté bien al camerino, como siempre lo digo, que cuando un jugador llega a adaptarse al camerino es primordial. Robinson lo acaba de decir, es un camerino muy abierto, muy sano, en el que cualquier jugador puede venir y adaptarse bien, se siente acogido, y yo me sentí así, ya había jugado con algunos. Me acuerdo muy bien que cuando quedamos campeones en el 2019, Coca y Ardón eran los que sumaban los minutos de juveniles, y ahora Ardón es el capitán del equipo. Entonces llegué y me sentí muy bien porque con algunos ya había jugado, con Morán había jugado en Santa Lucía también, con Brandon de León también, entonces no era extraño para mí, aparte que conocían la institución, la ciudad, los dueños del club. Entonces yo le abono eso, de que sí fue muy inteligente en llamar un jugador que ya conocía y que él sabía que le iba a dar, y pues obviamente yo venía con el compromiso de dar los resultados que él me estaba pidiendo, ¿cierto? Como anillo al dedo cayó. Sí, Sí. No, y sobre todo eso, antes de ir a la pausa, yo quería decir el hecho de que no solo buscó un buen jugador, sino tener varios líderes dentro de la cancha, porque al final de cuentas hay equipos que a veces no funcionan, no caminan porque dentro de la cancha no tienen un líder, y siempre es necesario tener uno, y si tenés varios mejor, que transmitan, que den esa confianza a los que empiezan, a los que tienen menos experiencia, con título, y que además conocía. Por eso son hombres de confianza de Mauricio Tapia. Vamos a hacer la primera pausa. Interesante charla con Alexander Robinson. Interesante charla con Juan David Osorio en esta primera parte. Quédese, porque ahí aún queda mucho más que hablar de esa final y de lo que se viene para la Antigua GFC. Ese panza verde de mi corazón.
vamos a gritar ahora. Mire, mire qué locura. Mire, mire qué emoción. Porque ya llegó la antigua, ese panza. Estamos de regreso, seguimos en la Semana del Campeón, platicando con los campeones del Clausura 2025 Antigua GFC. Estamos con Alexander Robinson, con Juan David Osorio, y en este camino, en este relato, en esta charla, en esta plática de cómo fue ese torneo Clausura 2025 para finalmente llegar a alzar la Copa número 5 de Antigua GFC. Ya también a las puertas del arranque de la Apertura 2026, que seguramente en estos días se están preparando y muy fuerte, ¿no? En esa parte fuerte de la pretemporada. Hablemos de cómo se llegó a consolidar esa defensa, Alexander. Llega Juan David a hacer un complemento, ya lo hablamos en el bloque anterior, de la importancia en el liderazgo, de la confianza, pero había que complementarse dentro del terreno de juego también porque no les había tocado jugar juntos. Sí, bien, como lo dije anteriormente, cayó como anillo al dedo, Sí. porque por más de que la defensa estábamos bien y habíamos buenos individuos en cada uno en su posición, tal vez faltaba un poquito más de lo que vino a dar Juan. Sí. Sin especificar. Faltaba Juan. Faltaba. Y el profe acomodó las piezas, también por las características de Ardón, también lo puso de lateral izquierdo, entonces creo que en zona defensiva pues nos hicimos bastante fuertes. Creo que en las fases finales nos hicieron, ¿cuánto? Dos o tres goles en toda la fase. Tres goles en toda la fase. Sí. Eso habla muy bien del trabajo que hicimos, y bueno, obviamente la experiencia que él tiene y el haber trabajado con el profe pues ayudó muchísimo, ¿verdad? A que se acoplara bien, y la verdad que cuando él empezó a jugar y los primeros partidos nos sentimos muy cómodos. Yo sentía que llevaba rato jugando con él, los entendimos bastante bien todos, toda la línea, y bueno, eso ayudó muchísimo para agarrar confianza y terminar como terminamos. Sí, de hecho, uno analizando los juegos, durante los partidos, en los programas de análisis, parecía que no acababa de llegar Juan David al cuadro de Antigua GFC. La adaptación fue rápida. Lo decías, el recibimiento, el acoplarte al camerino primero y posteriormente dentro del terreno de juego. ¿A vos personalmente te costó, no te costó? ¿Cómo lo sentiste? Ya tu primer partido en esta nueva etapa con Antigua, ya con un torneo en marcha y demás, ¿cómo lo sentiste? Bueno, yo la verdad, repito, el camerino me acogió muy bien, me sentí muy bien. Con Robinson habíamos tenido relación un par de veces fuera de la cancha, no éramos desconocidos, pues ya habíamos cruzado un par de palabras y nos conocíamos, pero obviamente no habíamos jugado juntos, ¿cierto? Y yo creo que hace parte de la experiencia que ya se tiene. Ya él ya va a cumplir casi 40. Entonces, no, yo creo que es eso, la parte del entendimiento y la experiencia, que Robinson es un jugador multicampeón, yo también tengo mis partidos encima, entonces creo que, y aparte de eso somos, y lo tengo que decir, somos dos buenas personas, entonces creo que fuimos muy abiertos el uno con el otro, y eso hizo pues que nos entendiéramos muy bien. También fue muy clave la comunicación, que eso también te lo da la experiencia, la comunicación de detalles que se dan dentro del campo. Los conversábamos, llegamos a un acuerdo y lo resolvíamos bien. Fuimos receptivos los dos, fuimos muy bastante receptivos. sí. Correcto. Entonces, Y eso te la da la experiencia, correcto, el recorrido, claro, sí, claro. y la confianza misma que da el técnico, ¿no? Te da Sí, esa sí, confianza claro, y claro. ese respaldo. Y sentían el respaldo uno con otro. Seguramente voy, me cubrí las espaldas y viceversa. Sí. Además, los dos son jugadores que siempre en jugadas ofensivas van arriba, en la táctica fija, van y atacan. Seguramente eso es parte del entendimiento también. Alexander, ¿en qué momento se empieza a visualizar que se puede? Porque fue no digo temporada, un torneo de muchos altibajos, sí, es verdad. de algunos momentos donde no salían las cosas, ni de local ni de visita, costó en algún determinado momento, pero después empezó una seguidilla de momentos buenos en el equipo, pero ¿en qué momento dijeron es factible levantar el título? Creo que hasta cierto modo pudo haber cierta incertidumbre en algún momento de campeonato por ese tanto Sí. altibajo, pero
Creo que cuando ya empezaron las finales, hicimos una serie muy buena contra Guastatoya, nos sentimos muy fuertes y dijimos, estamos para el campeonato. Ya veníamos pensando, obviamente, porque es un equipo que siempre piensa en el título, pero creo que a como se dio la serie, que por dicha los marcadores también ayudaron para sentirnos todavía con muchísimo más confianza, ayudó mucho para sentirnos fuertes y decir pues que sí se podía. Y creo que fue un inicio de finales importantes que hizo que al final pues siguiéramos sobre la misma línea y termináramos bien. Eso da confianza, porque yo recuerdo Guastatoya no cerró bien el torneo, no tuvo un muy buen torneo, sin embargo, después de estar peleando ahí Siempre peligroso. por no irse, Sí. se metió, y cuando se mete es peligroso. Yo recuerdo en uno de los programas conversamos con Dwight Pesarosi, aparte un técnico que los conocía, También. que conocía el equipo y que por ahí podía complicarse la llave. Ganar de esa manera categórica da una confianza para lo que se venía después, y posteriormente pensar en una final y posteriormente en el título también. Pero creo que es el arranque de esa fase final lo llenó de confianza. Claro, a ver, fue como lo que terminó de convencer a los que tenían ese medio convencimiento y los que convenció a los que no estaban tan convencidos. Yo creo que esa llave contra Guasta fue clave para decir, hey, podemos, ¿cierto? Tenemos con qué. Y nos pasó algo muy particular en el entretiempo con Guasta, que eso fue para mí clave, que hubo un malentendido dentro del camerino, no voy a dar detalles. En resumidas cuentas nos quedamos nosotros en el camerino y dijimos, bueno, que esto nos sirva, que esto nos impulse y lo tomamos para bien y le sacamos todo lo bueno. Y ese detalle para mí fue importantísimo para que el grupo hiciera así y dijera, bueno, pasamos esta y es de nosotros, ¿cierto? Entonces creo que ese detalle dentro del camerino en Guasta fue muy importante. Ese medio tiempo en Guasta quizá puede ser un punto de inflexión en el hecho de decir, más allá de la llave con Guasta y ganarla de esa manera que se ganó, el decir, vamos a ser campeones, estamos para ser campeones, Sí, estamos para pelearla. sí, antes del primer tiempo y que pasara eso, que fue clave, creo que como jugamos el primer tiempo Sí. y la vibra que se sentía en el Sí. grupo, tanto dentro como los de afuera, era muy grande, era muy Era vibra de título. era muy fuerte, Sí, sí. pero muy fuerte, que incluso lo dijimos, llevamos rato de no sentir algo así. En la Centroamericana lo habíamos sentido y nos sentíamos, pero en el grupo así, en el Campeonato Nacional, llevamos rato y lo dijimos, ¿cierto? Llevamos del rato de no sentir algo así, y más lo que pasó en el medio tiempo y todo, como que todo hizo clic y todo salió en el momento que tenía que darse y nos impulsó para las finales. En algún momento, me imagino, sí, en el camerino ahora internacionalmente se conoce mucho y hay mucha cámara y muchas cosas dentro de los mismos camerinos, las arengas que se hacen, lo que se dice. Aquí hubo una muy famosa, la de Willy en Malacatán, en aquel partido que se pierde en Malacatán Comunicaciones y que después remonta hace 2, 3 y se filtró, digamos, ese video que se graba y se dan ese ánimo. En algún momento pensaron, ya van varias que nos quedamos ahí, que jugamos bien, lo que decíamos anteriormente, y nos quedamos, nosotros tenemos que hacer lo que rompamos y levantemos el título, sea donde sea, porque al final fue en el Trébol, pero pudo haber sido en su casa, pudo haber sido en otro lado. En algún momento se dijeron esas cosas de decir, bueno, no nos podemos quedar a ese pasito, a un pasito nada más. Sí, claro, a ver, pues yo no estuve en las dos anteriores, pero sí las seguí obviamente de cerca. Hubo algo que se dijo dentro del camerino después de clasificar contra Cobán, y es que este equipo tenía algo que no tenía en los anteriores. Y es una palabra que no puedo decir al aire, pero ya los que sabemos de fútbol saben cuál es. Y creo que eso se inyectó desde el cuerpo técnico o desde el técnico, que como lo dije hace rato, vino y impuso ese valor. O sea, quitó el miedo y muchas cosas que por ahí de pronto pasaban en planteles anteriores con técnicos anteriores. También hay que, a ver, yo también soy muy realista y cuando las cosas son para uno, ¿cierto? Totalmente. Y para nosotros fue muy favorable también que en la llave de semifinal expulsaran a Delfino Álvarez.
Sí, que en total. la final expulsaran a Pedro Altán. O sea, para nosotros Eran eran piezas clave de cada uno de los correcto. equipos. Entonces, Para mí, de lo mejor que tiene Cobán, de un par de torneos atrás, es Delfino. es Delfino, Sí. correcto. Entonces, también yo dije, Sí. esos son Sí, cosas suma, va que sumando. que uno Sí. dice, bueno, es para nosotros. Y te vas ¿cierto? mentalizando, ¿no? Correcto, sí. Eso que hablaba justamente, el mentalizarse, ¿no? Hablábamos de Tapia anteriormente y decíamos trabajar la mente. ¿Cómo se empieza a visualizar para un jugador el decir, porque uno le pide a Dios y dice siempre, pero Dios no le va ni a Antigua, ni a Municipal, y todos le piden a Dios, Sí. y no porque, no todos los de Municipal porque perdieron en esta ocasión, Dios no está con ellos, pero te ayudas, uno ayuda a conseguir el éxito, ¿no? Claro. No te puedes quedar solo en pedirle a Dios, pero ¿cómo empezás a visualizar eso? Vos nos contabas algo muy particular, que la mente es muy poderosa y empezás a trabajarte para lograr un objetivo. Para mí la parte mental, psicológica es la más importante, para mí, desde mi experiencia y desde lo que, porque la parte psicológica me llama mucho la atención y he leído mucho sobre esa parte y cada vez me convenzo más de que es la más importante, no solo en un deportista, Sí, ¿cierto? en todo el ámbito de la vida. Sí. Yo utilizo mucho la técnica de la visualización y les contaba ahorita de que yo saqué una foto de esta copa en especial, la puse en mi celular y en la noche antes de dormir me la ponía, tal que fuera que yo me despertara y lo primero que fuera, cuando desbloqueara mi celular, fuera esta copa, ¿cierto? Sí. Esa es una técnica que, bueno, a mí me ha dado resultado, no es 100% garantizada, pues, porque si no... Y si no trabajas, si no entrenás, si no te cuidas. Y estuviera en el Real Madrid, sí, ¿cierto? Totalmente, sí. Pero sí, esa parte de la visualización y la parte psicológica a mí me interesa mucho y obviamente aferrado de Dios, que es el que manda, hermano. Sí. Nada que hablar de esa parte. No, definitivamente. Yo decía esa parte, ¿no? De que no te puedes quedar solo en que él haga el trabajo. Claro. Y es lo mismo, puedes poner la copa, verla todos los días, visualizarla, pero si no te cuidas, si no entrenás, si no dormís bien, si no vas a tener el éxito. En tu caso, trabajás de alguna manera, te propones metas, como todos, lógicamente. Hoy que todos queremos empezar, o todos los equipos empiezan, que al final levanten el título. Pero ¿cómo lo trabajas de tu Igual, lado? me encanta el tema de la mente, la ley de la atracción, me he leído libros también, creo que por algo ahí nos llevamos bastante bien, me encanta ese tema, soy partidario de que la mente es súper poderosa, de hecho dije, uy, lástima que me di cuenta de muchas cosas ya grande y no cuando era más joven, pero sí, uno lo visualiza, y no solo uno, sino que se sintió esa visualización del grupo entero, creo que hubo un momento donde el grupo se sentía. Los familiares también nos los expresaban. Mi esposa, que estaba un poco metida ahí también con el tema del equipo, me dice, yo siento este campeonato diferente. Se sentía una vibra de todo, de cuerpo técnico, familiares, jugadores. Se sentía una vibra de que este iba a ser, y nos la creímos. Y estábamos sumamente convencidos. Me acuerdo antes del camerino en el camerino antes de empezar la final o incluso en la mitad de la final, donde todavía estábamos hablando del convencimiento que teníamos de ganar la copa y a pesar de que íbamos perdiendo. Y bueno, al final fue tanto el convencimiento que en el último minuto, como se dice, ¿verdad? Al final es una frase, hasta el último minuto. Pero bueno, al final fue así, en el último minuto logramos hacer el gol y lograr el campeonato. No hay que dejar de correr, no hay que dejar de creer, no hay que dejar de luchar y ustedes demostraron que el fútbol tiene 90 y pico de minutos y hay que correr los 100 si es necesario. Sí. ¿Cómo se vivió esa? Cuando se enteran que es Municipal, ya en los cruces, bueno, es Municipal el rival y vienen las finales, el partido de ida, luego la vuelta. ¿Cómo se vive esa final? ¿Cómo la viviste personalmente? Para mí era muy lindo porque lo que te decía, vengo de la primera división, no sé cuántas veces en el fútbol se haya visto que un jugador llegue para cerrar un torneo, llegar y encajar bien, ser titular, sobresalir, compenetrar bien con el equipo, llegar a una final, o sea, es bastante lindo, lo disfruté un montón y esa es otra cosa en la que yo también me enfoqué.
en disfrutarlo, ¿cierto? Porque ya tengo 35 años, no sé cuántos partidos, entonces quizá anteriormente en unas fases finales yo estaba como un poco más presionado, más pendiente a lo que decía el técnico, al rival, a cosas que no salían de mi mente. Yo en estas finales y con este rival tan fuerte que es Municipal, ni hablar pues del rival, yo me enfoqué en disfrutarlo, en disfrutar cada momento, cada concentración, cada viaje, cada momento con los compañeros en la cancha, cada entrenamiento. Me enfoqué en disfrutarlo y creo que eso también es clave para lograr los objetivos, ¿cierto? Para que vos rindas y hagas bien tu trabajo, hay que disfrutarlo también. Definitivamente. En tu caso, Alexander, es Municipal. Ya últimamente se le ha dado las cosas a Antigua ante Municipal. Aquella de los penales, el ir perdiendo 2-0, te toca hacer un gol en ese partido, empatan, van a los penales y dejan fuera Municipal, ahora la final. También ahí decíamos, decía Juan David, bueno, les expulsan a Delfino, les expulsan al TAN, se van dando cositas, toca Municipal. Municipal lo hemos perdido en este torneo contra ellos, porque Antigua no perdió en todo el torneo con Municipal. ¿Cómo viviste esa final en el Trébol, principalmente la de vuelta? Sí, así, habían detalles, se mencionó en algún momento, porque igual son partidos y son estadísticas que quedan atrás, pero también pueden dar un impulso a la mente del compañero, decir, mira, llevamos rato de no perder aquí, llevamos rato de sacar series aquí, tal vez no ganando, pero sí sacábamos la serie, como lo dijiste, sacábamos en penales y demás. Y ni siquiera había que hablarlo mucho porque había un convencimiento, que ya lo mencioné, muy grande, pero al igual que Osorio, es que de verdad, porque justo con Tapia, al principio, a mitad y antes de las finales, lo conversaba y dijimos los dos, una conversación muy amena, personal. Lo dijimos, disfrutemos el momento. Yo también ya estoy, no a los 40 como dice, pero ya estoy ya grande y también tengo que disfrutar la final y los momentos, porque uno nunca sabe si va a ser la última o de las últimas. La última no creo, pero las últimas. Y había que disfrutarlo. Y así lo vivimos. Y bueno, por dicha, ante un gran rival y en su cancha, una de las cosas que a nosotros nos encanta es poder sentir, ¿cómo se dice? Está mal dicho, pero escuchar el silencio de todo un estadio. El callar todo un estadio es una sensación lindísima. Para toda la afición fue un shock. Riquísima para el jugador, eso es riquísimo. Sí. Y el sentir que lo logramos, que lo hicimos, fue una sensación increíble. Se conjugó todo, el rival, el estadio, cerrarlo de visita, en ese estadio que pesa, que mete. Lindo, con un ambiente, un ambiente lindo, en contra, lindo, y al lindo, final fue sumando para ustedes, hermoso. y ustedes explotan en un gol y el estadio se quedó en shock. Fue así, creo que la afición no lo pudo asimilar en ese momento, porque fue lo último, viniendo de una jugada donde Municipal pudo liquidar. Sí, estuvo señor. Así, ajá. Que Sí, esa señor. otra cosa, cuando pasó esa jugada, bueno, el profe a mí me había sacado. Ajá. Y nos volvimos a ver en la banca y 4 dijimos como al mismo tiempo, es para nosotros. Es para nosotros. Cuando pasó eso Sí. y se va la pelota, es para nosotros. Si no la metieron es porque entonces no toca. Y bueno, y justo despuesito cae el gol de Winder. Entonces. Sí. Bueno, en el último bloque vamos a terminar de hablar de cómo se vivió, de lo que se viene, Copa Centroamericana, rivales importantes y por supuesto dejar el recuerdo en la pelota de la final por parte de Alexander Robinson y también de Juan David Osorio. Vamos a la pausa, ya venimos con la última parte de este tercer episodio de la Semana del Campeón. Ese panza verde de mi corazón. Mire qué locura. Mire qué emoción. Hoy vamos a dar la vuelta en el pensativo cuando seas campeón. Vamos a gritar ahora. Estamos de vuelta, seguimos en la Semana del Campeón en esta tercera temporada, en esta tercera ocasión que llevamos hasta ustedes este homenaje, este compartir que hacemos con los campeones de cada uno de los torneos de nuestra liga y en este caso el torneo clausura con la Antigua GFC. Desde el Palacio del Ayuntamiento, compartiendo con Alexander Robinson, compartiendo con Juan David Osorio. Muchachos, de verdad, gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido una charla muy amena y para ir cerrando un poco,
hablemos de lo que se viene, ¿no? Vienen saliendo seguramente de la parte más complicada de la pretemporada, durísimo para el jugador que lo que más le gusta es estar en la cancha, jugar miércoles, domingo, como el torneo anterior, durísimo también, pero la pretemporada siempre cuesta arrancar después de unas vacaciones y demás, y seguramente que los objetivos están claros en alcanzar un bicampeonato y por supuesto trascender a nivel internacional como lo hicieron anteriormente, Alexander. Sí, así es. Bueno, estamos en medio de la fase donde creo que es donde el futbolista menos le gusta estar, Sí. que es entrenar y la parte física sin tener una competición real y por puntos el fin de semana o entre semana, pero que sabemos que es fundamental, vital para poder llevar, en este caso, 2 torneos de tan alta exigencia, sabiendo que a nivel nacional vamos a ser el equipo a vencer, obviamente, somos Totalmente. los campeones, con objetivos bastante claros, con la idea de buscar el bicampeonato, ¿verdad? Y a nivel internacional de seguir trascendiendo, de superar lo bueno que se hizo el campeonato centroamericano anterior y el de CONCACAF también, para seguir dejando en alto el nombre de Antigua y el nombre de Guatemala también. Y sobre todo que va a ser un torneo atípico en el sentido de que durante varias jornadas los seleccionados no serán parte del equipo. Duro, abre posibilidades a otros jugadores con tan buenos jugadores que tiene Antigua. Más allá de las bajas, creo que de los campeonatos anteriores ha sido uno de los torneos donde quizá bajas más sensibles han sufrido, con lo de Romario, lo de Checa, lo del mismo Tito Galvez, jugadores que ayudaron a conseguir esto y que fueron bastiones fundamentales, pero Antigua se regenera constantemente, vuelve a ser competitivo, siempre ha sido competitivo desde que surgió en el 2015 en ese regreso a Liga Nacional y ahora seguramente con esos objetivos claros, pero que van a ser complicados porque los rivales quieren vencer a Antigua siempre. Sí, y aparte de que los rivales, si te pones a ver, se reforzaron muy bien. Sí. Y, por ejemplo, el primer rival que nos toca, que es Marquense, se reforzó muy bien. Pero, como vos lo decís, Antigua ya está obligado a competir, ¿cierto? Y por más jugadores que se vayan o que se queden, Antigua tiene que competir. Es una exigencia que ya la tiene el escudo, ¿cierto? Y sí, llegaron jugadores que pueden suplir de muy buena manera a los que se fueron y nosotros también tenemos parte de la responsabilidad en que ellos se acoplen y agarren la idea del cuerpo técnico y el modelo del cuerpo técnico también. Sí, es muy importante los jugadores que se han ido, obviamente los que van a estar en la selección, que los vamos a tener para algunos partidos nada más, pero el plantel que se armó fue para sostener eso también, ¿cierto? Fue previendo también esa parte. Y va a ser lindo ser el equipo a vencer, va a ser lindo porque uno también estuvo del otro lado y llegaba el campeón a tu cancha y le querés ganar, ¿cierto? Es normal y es muy bonito. Y creo que Antigua estaba bien preparado para eso. Obviamente son jugadores, incluso llegaron jugadores que nunca habían estado en el país, entonces es un reto también en esa parte, pero lo vamos a llevar bien. Tenemos el convencimiento de que lo vamos a llevar muy bien. Juan David, para ir cerrando, ¿este título qué significa en este punto de tu carrera después de todo lo que ha pasado a lo largo de tu carrera, de otros títulos? ¿Qué significa? Este título yo lo defino como una palabra, para mí es realización. Para mí fue un sueño hecho realidad volver a ser campeón. Para mí fue un sueño hecho realidad tener a mi hermana aquí levantando la copa, como te decía. Entonces es realización, es sentirme realizado y sentirse realizado no se describe con palabras. Es lo máximo, ¿no? Pero yo lo defino como la realización para mí personalmente, para mi familia que allí están desde el parque y para el club también, ¿cierto? Sí, totalmente. Son 5 títulos ya. Vos fuiste parte del primero, sos parte del último ahora, De momento. no el último para el club seguramente, pero del 2025 para Alexander Robinson, ¿qué significado tiene en tu carrera? Vieras que yo quería o sentía esa necesidad de devolver, valga la redundancia, a devolverle a Antigua otro campeonato, ¿verdad? Porque fue el primero y fue muy bonito, fue súper especial y demás. Y en el regreso yo me tenía como un objetivo también personal
decirle a la directiva y el técnico que estuviera, bueno, aquí estoy nuevamente, aquí estoy aportándole y aquí estoy dejándole nuevamente otro título más. No fue por casualidad el primero que uno aporta no solo adentro sino afuera, sino que nuevamente estoy aportando lo que puedo tanto dentro como fuera, y aquí está nuevamente darles otro título para todos los dueños, directiva y toda la familia que está detrás de verdad de don Víctor Hugo y demás. El poder decirles, acá está de lo que nos toca en nuestra parte aportar, aquí estoy nuevamente. Devolver la confianza aportando. También, ¿no? Entonces, por más de que uno sabía que viene haciendo las cosas bien, no hay nada como hacerlo con un título y venir y dejarles en la mesa. Ahí está la copa. Acá está. Ahí está. Sí. Y la verdad que fue una realización, me sentí muy realizado el poder, pues hacerlo. Ser parte de lo que tenía en mente. Y seguir siendo parte de la historia, ¿verdad? No quería ser parte fue el primer título, estoy ahí en la historia, estoy ahí en mi nombre, sino nuevamente otro más. Y bueno, veremos seguir haciendo historia y vamos por otro campeonato más, que esa es la idea. Seguirla escribiendo. Parte de este programa, me voy a poner de pie, tenemos la pelota acá de la final de ida, la final de vuelta, las que se utilizaron ahí. Y el marcador verde, todo tiene un significado acá y es el verde aguacatero, es para firmarlas acá. Para llevárnoslas, ¿no? Es para la gente. Vamos, les voy a pasar la pelota acá y me la van a firmar. Ahí está la de Juan David Osorio, ya firmó Robinson Flores, ya firmó también el caso de Winder Bradley, que además un gol importante, y ahora la de Juan David Osorio y la de Alexander Robinson. Ahí está. Vamos a cerrar con la pelota acá de la final. Esta es la de la final de ida. Firmamos la de Antigua como local, la que se jugó acá en el Pensativo, la de Robinson, la de Bradley, la de Robinson Flores, la de Juan David Osorio. Y acá la vamos a llenar de firma de campeones, precisamente la pelota de la gran final. Muchachos, gracias por habernos acompañado. Felicidades de nuevo, Alexander, por este segundo título con Antigua, que seguramente se seguirá escribiendo mucha más historia con este club y en tu carrera personal, títulos internacionales, muchos títulos de liga y hoy la quinta estrella de Antigua. Sí, muchas gracias nuevamente por el reconocimiento, la verdad que contento de seguir dejando huella positiva en los clubes donde uno pasa. Y nuevamente, como lo mencioné anteriormente, en Antigua, la verdad que muy contento, muy feliz por lo realizado, pero consciente de que bueno, ya pasó, ya uno quedó ahí y queremos realizar nuevamente otra nueva historia, así que esperemos poder seguir escribiendo el nombre en las páginas doradas de los equipos y contento, y espero terminar bien pues también mi carrera futbolística. La historia se escribe día a día, se escribe todos los días, porque nunca se puede dejar de escribir esa historia y seguramente irán por más. Juan David, felicidades de nuevo, gracias por habernos acompañado acá. Bueno, no, pues a ustedes muchas gracias. Como les dije al principio, qué bien la idea esta de la Semana del Campeón, pues nos tocó a nosotros esta vez y esperamos repetirla el próximo semestre. Definitivamente, a ver si son los primeros que repiten Semana del Campeón. Van 3, vamos a ver si Antigua repite la Semana del Campeón después de que finalice la apertura 2025 cerca de las fiestas de fin de año. Nos despedimos, seguimos, todavía nos queda un programa más de la Semana del Campeón y será con el estratega antigüeño, con Mauricio Tapia, así que usted no se pierda el último episodio de la Semana del Campeón colonial, de la Semana del Campeón antigüeño. Nos vemos en la próxima. Chao. Ese panza verde de mi corazón.